La mujer que fue enterrada en el desierto y regresó 19 años después. Parte 1. El día que volvió de su propio funeral. Sonora, agosto de 2016. El calor no baja nunca del todo en San Miguel. Por la mañana es soportable. Al mediodía es agresivo. Por la tarde se vuelve pegajoso. Y por la noche no desaparece, solo cambia de forma. La capilla del pueblo está llena. No completamente, pero lo suficiente para que el aire se sienta espeso. En la pared lateral hay una mesa larga cubierta con tela blanca. Encima, fotografías enmarcadas. Rostros jóvenes. Algunos sonríen. Otros parecen fotos de identificación, serias, congeladas en el tiempo. Cada año, desde 1998, el pueblo se reúne el mismo día. La misa de las ausentes. No todas fueron encontradas. No todas tuvieron tumba. Pero se pronuncian sus nombres para que el olvido no termine el trabajo que empezó la violencia. El nombre de Ana Lucía Montes García siempre se dice al final. No porque fuera la última en desaparecer, sino porque su caso fue el más claro. Hubo cuerpo, hubo identificación, hubo ataúd cerrado, hubo entierro. Eso daba una sensación falsa de cierre. María Montes está sentada en primera fila. Tiene 72 años. La piel fina, los dedos entrelazados sobre el regazo. No llora ya en estas ceremonias. Las lágrimas se acabaron hace tiempo. El sacerdote levanta la voz. Que Dios reciba a quienes fueron arrancadas de este mundo con violencia. La puerta de la capilla se abre. No de golpe, no con dramatismo. Se abre con normalidad. Algunos giran la cabeza sin interés. En un pueblo pequeño, todos llegan tarde alguna vez. Una mujer entra. Camina despacio. Ni nerviosa ni arrogante. Lleva un vestido claro, sencillo, sin joyas visibles. El cabello corto, ligeramente canoso en las puntas. Sus pasos resuenan más de lo que deberían. Se detiene en el centro del pasillo. Respira y habla. No recen por mí. La frase no es fuerte, pero corta el aire. El sacerdote se detiene. Varias personas se miran entre sí. La mujer continúa. Estoy viva. La vela que sostiene María cae al suelo. La cera caliente salpica la piedra. María se pone de pie lentamente. No corre, no grita. La mira. Los ojos tardan unos segundos en ajustar el pasado con el presente. Ana. El nombre se rompe al final. La mujer asiente. Sí, mamá. Alguien murmura. No puede ser. Otro susurra. Es ella. El sacerdote da un paso atrás. El silencio pesa, porque el cuerpo fue encontrado en 1997, porque el fuego destruyó el rostro, porque el medallón estaba en su cuello, porque María lo reconoció, porque Raúl no lo negó, porque la tumba sigue ahí. La mujer avanza unos pasos. María la toca en el rostro. La piel es tibia, real. No es un fantasma, no es una alucinación. Es carne, es respiración, es culpa. ¿Dónde estuviste?, pregunta María apenas audible. Ana la mira con una mezcla extraña de firmeza y vergüenza. Donde debía estar para no morir de verdad. El murmullo en la capilla crece. Un hombre en el fondo sale apresurado. Alguien ya está llamando a la policía. Pero Ana no parece preocupada. Mira la mesa con las fotografías. Ve la suya. Ve la fecha grabada bajo el marco. 1977 a 1997. 19 años reducidos a una línea. Lo siento, dice sin especificar a quién. Y entonces ocurre lo más inquietante. No llora, no se derrumba, no se justifica. Se mantiene erguida, como alguien que ya atravesó el infierno una vez y sabe que el segundo será más largo. Horas después, la casa de María huele igual. Café fuerte, madera vieja,
polvo fino del desierto entrando por las ventanas. Ana está sentada en la cocina. Frente a ella, la misma mesa donde discutió con su padre la última vez. María la observa. «Te enterré», dice finalmente. «Lo sé. Te lloré». Silencio. «¿Por qué?» Ana cierra los ojos un segundo. No responde de inmediato, porque la respuesta no cabe en una frase. Porque la verdad no empieza en el desierto. Empieza mucho antes. Empieza en un taller mecánico, en un cuaderno negro, en 3 nombres tachados con tinta roja. Empieza el día que entendió que su apellido tenía sangre, y que la única forma de no cargarla era dejar de existir. Ana levanta la mirada. «No me mataron». Pausa. «Yo pedí que lo hicieran». María deja de respirar por un instante. «¿Qué hiciste?» Ana no responde todavía, porque contar esa historia es volver a encender el fuego, y esta vez no habrá ataúd cerrado. El cuaderno negro San Miguel, 1996. El pueblo todavía fingía normalidad. Por la mañana olía a pan caliente, al mediodía a gasolina, por la noche a miedo. Ana tenía 19 años cuando dejó de poder ignorar lo evidente. No fue un disparo, no fue una amenaza directa, fue algo más pequeño, un silencio. Cada vez que entraba al taller, las conversaciones se apagaban, no gradualmente, de golpe, como si alguien apretara un interruptor invisible. Raúl Montes siempre había sido un hombre respetado, fuerte, reservado, trabajador. Pero en los últimos años había cambiado. Más dinero, más camionetas, más hombres que no pertenecían al pueblo. Hombres con botas limpias, cinturones gruesos, miradas que evaluaban todo. Ana los observaba desde la puerta. Ellos también la observaban. Demasiado tiempo. Una tarde, mientras buscaba una llave inglesa, abrió un cajón equivocado. Dentro había un cuaderno negro, sin título, sin etiqueta. Lo abrió por curiosidad, y el mundo se inclinó. Fechas, coordenadas, placas falsas, nombres con iniciales. Y luego, una página distinta. 3 nombres escritos completos, sin iniciales, sin abreviaturas. Marisol Vega, Claudia Ríos, Estela Mena. Los 3 tachados con una línea roja gruesa. Ana se quedó inmóvil. Marisol había desaparecido 6 meses antes. Claudia 1 año. Estela, nadie sabía exactamente cuándo. En el pueblo se decía, seguro se fueron al norte, seguro andaban en cosas raras. Ahora los nombres estaban ahí, en el escritorio de su padre, con una marca final, como si fueran tareas completadas. Solo dijo, «No debiste tocar eso». El tono de voz era como un susurro. No gritó, no preguntó qué hacía, solo dijo, «No debiste tocar eso». El tono era peor que el enojo, era advertencia. Ana sostuvo el cuaderno entre las manos. «¿Qué significa esto?» Raúl caminó hasta ella despacio, demasiado despacio. «Significa que no todo es lo que parece. Marisol está muerta, ¿no?» Silencio. El silencio más largo que Ana había vivido. «Papá». Raúl tomó el cuaderno y lo guardó en el cajón. «Hay cosas que se hacen para que otras no pasen». «¿Qué cosas?» «Las necesarias». Ana sintió algo helado subirle por la espalda. «¿Necesarias para quién?» Raúl la miró fijo. «Para que esta casa siga en pie». Eso fue peor que una confesión. La primera grieta. Esa noche, en la cocina, el aire estaba espeso. María servía la cena como si nada hubiera ocurrido. Ana dejó el tenedor sobre la mesa. «Mamá, ¿tú sabías?» María no levantó la vista. «¿Saber qué?» «Que el taller no es solo un taller». Raúl golpeó la mesa con la palma abierta. «Basta». Ana no se detuvo. «Los nombres están ahí, personas reales, chicas que conocí».
María susurró. Ana, no todo se puede cambiar. Entonces lo aceptamos. ¿Eso hacemos? ¿Cerramos los ojos? Raúl se inclinó hacia ella. Tú no entiendes cómo funciona esto. Explícamelo. No. Ese no fue definitivo. Ana entendió algo esencial esa noche. Su padre no era un monstruo descontrolado. Era parte de algo más grande, algo organizado, frío, estructurado. Y si hablaba, no lo destruiría solo a él. Se destruiría a sí misma. La advertencia. 3 días después, una camioneta negra se detuvo frente a la casa. No era común. Del vehículo bajó un hombre que Ana no había visto antes. Alto, camisa blanca, sin armas visibles, pero no necesitaba mostrarlas. Raúl salió a recibirlo. Hablaron en voz baja. Ana observaba desde la ventana. El hombre levantó la mirada hacia ella. Sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una evaluación. Esa noche, Raúl entró a su habitación sin tocar. Vas a irte unos días con tu tía. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Tiene que ver con el hombre de hoy? Raúl cerró la puerta. Se acercó. Escúchame bien. Hay conversaciones que no deben repetirse. Hay curiosidad que se paga caro. Ana sintió el peso real del peligro por primera vez. ¿Me estás amenazando? Te estoy protegiendo. ¿De ti? Esa fue la frase que cambió todo. Raúl la abofeteó. No fuerte, pero suficiente. Se quedó mirándola, arrepentido al instante. No quiero que seas parte de esto. Ya lo soy. Pausa. Porque soy tu hija. Raúl respiró hondo. Entonces compórtate como tal. Y salió. La decisión. Ana no durmió esa noche. Pensó en ir a la policía. Pensó en huir sola. Pensó en enfrentar al hombre de la camioneta. Pero cada opción tenía el mismo final. Violencia. A la mañana siguiente buscó a la única persona que aún consideraba segura. Daniel Cruz. Se encontraron en el viejo puente fuera del pueblo. El río estaba casi seco. Encontré nombres, dijo Ana sin rodeos. ¿Qué nombres? De chicas desaparecidas. Daniel palideció. Ana, no me mires así, no estoy inventando. Le contó todo. El cuaderno, la camioneta, la conversación. Daniel se pasó la mano por el cabello. Si denuncias te van a matar. Lo sé. Si te quedas te van a usar. También lo sé. Silencio. El viento levantó polvo entre ellos. Entonces solo queda una opción, dijo Ana finalmente. Daniel la miró. ¿Cuál? Ana sostuvo su mirada, sin lágrimas, sin dramatismo. Tengo que desaparecer. Daniel tardó varios segundos en entender. ¿Huir? Ana negó lentamente. No. Pausa. Morir. La noche en que decidió morir, San Miguel, septiembre de 1997. Después de aquella conversación en el puente, nada volvió a sentirse estable. Ana caminaba por el pueblo como si ya no perteneciera. Observaba las calles con una distancia extraña. La panadería, la tienda de don Ernesto, la parada del autobús donde Marisol solía esperar. Todo parecía igual. Pero ya no lo era. Daniel tardó 2 días en volver a verla. Cuando llegó a la casa, tocó la puerta como cualquier vecino. Raúl no estaba. María sí. Daniel, dijo con una sonrisa cansada. Hace tiempo que no vienes. Solo vine a saludar, señora. Ana apareció detrás. Sus miradas se cruzaron. Había urgencia. Se encontraron esa noche en el viejo campo de béisbol. Las luces estaban apagadas. Solo la luna iluminaba la tierra seca. No puedo sacarte del país así como así, dijo Daniel. No tengo contactos suficientes. No necesito contactos. Entonces, ¿qué estás pensando? Ana respiró profundo. Si huyo, me buscan. Si denuncio, me matan. Si desaparezco sin rastro, sospechan. Pausa. Pero si muero, se acaba.
Daniel sintió un nudo en el estómago. «¿Estás hablando de fingir tu muerte?» «Sí». «Eso no es una película, Ana». «No, es sonora». Silencio largo. El viento levantaba polvo en círculos pequeños. «¿Sabes lo que implicaría?», preguntó él. «Sí. Tendrías que romper con todo, con tu madre, con tu nombre, con tu vida». Ana no dudó. «Ya estoy rota». El contacto llegó por accidente. Un hombre que trabajaba en la frontera. No policía, no exactamente traficante, un intermediario. «Hay una muchacha», dijo Daniel en voz baja días después. «Vive en un refugio cerca de Nogales. No tiene papeles. No tiene familia registrada. Nadie pregunta por ella». Ana sintió frío. ¿Qué significa eso? Significa que si alguien desaparece, nadie levanta denuncia. ¿Está viva? Sí, por ahora. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. «No estoy diciendo que la matemos», agregó Daniel rápido. «Pero hay cuerpos que aparecen, gente que cruza y no llega». Ana no miró fijo. «No voy a ordenar la muerte de nadie. No es eso». «Entonces dime exactamente qué es». Daniel tragó saliva. «Si aparece un cuerpo irreconocible y lleva algo que te identifique, todos creerán que eres tú». Ana pensó en el medallón, el que su padre le había regalado. «Para que recuerdes de dónde vienes». La ironía la atravesó. «Quiero verla», dijo. «¿A quién?» «A la chica». El encuentro. El refugio estaba deteriorado. Paredes agrietadas, ventanas cubiertas con plástico. La chica estaba sentada en el suelo cuando entraron. Delgada, ojos enormes, silenciosa. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ana. La chica dudó. «No sé». No era metáfora. No recordaba, o nadie se lo había dicho nunca. «¿Tienes familia?», negó con la cabeza. «¿Alguien que te busque?». Silencio. Ana sintió algo romperse por dentro. Aquella joven era un vacío legal, un error administrativo, un ser humano sin registro. «No voy a hacerle daño», susurró Ana a Daniel cuando salieron. «Lo sé. Pero si algo le pasa, será por mi decisión». Daniel no respondió, porque ambos sabían que ya estaban cruzando una línea invisible. La presión. Esa misma semana, el hombre de la camioneta volvió a aparecer. Esta vez entró al taller. Ana estaba allí. «Así que tú eres la hija curiosa», dijo con una sonrisa tranquila. Raúl se tensó. «Ella no tiene nada que ver». «Todo tiene que ver cuando uno pregunta demasiado». El hombre caminó alrededor de Ana. «El problema no es la curiosidad», continuó. «El problema es la lealtad». Se detuvo frente a ella. «Y la lealtad se demuestra con silencio». Ana sostuvo la mirada. No habló. El hombre sonrió. «Bien». Y se fue. Raúl cerró la puerta del taller con llave. «Esto ya no es un juego», dijo. «Nunca lo fue. Si haces algo estúpido, no podré protegerte». Ana respondió en voz baja. «No quiero que me protejas». Raúl la miró como si la estuviera perdiendo en ese instante, porque en el fondo sabía. Ya la había perdido. La última cena. La noche antes de su desaparición, María cocinó como siempre. Arroz, frijoles, carne asada. Ana la observaba con una intensidad casi dolorosa. Cada gesto, cada sonido. «¿Qué tienes?», preguntó María. «Nada». «No me mientas». Ana quiso decirle todo. Quiso advertirla. Quiso abrazarla y suplicar perdón por adelantado. Pero si lo hacía, la pondría en peligro. «Mamá», empezó. María levantó la vista. «Pase lo que pase, ¿me creerías si te dijera que hago lo que puedo para no convertirme en algo que no soy?». María frunció el ceño. «No entiendo».
Ana forzó una sonrisa pequeña. No importa. Esa fue su despedida, sin dramatismo, sin lágrimas. Solo una frase que no explicaba nada. El fuego 12 de septiembre de 1997. Ana salió de la casa a las 9 de la noche. «Vuelvo pronto», dijo. María asintió. Raúl la observó desde el comedor. Sus miradas se cruzaron. Él entendió. No dijo nada. En el desierto, el aire era seco y áspero. La camioneta estaba estacionada lejos del camino principal. Daniel estaba allí, también el intermediario. Y el cuerpo, ya sin vida. No preguntaron cómo. No preguntaron cuándo. El cuerpo estaba envuelto en una manta. Ana se acercó. Se arrodilló. Miró el rostro irreconocible por golpes y abandono. «Lo siento», susurró. Quitó el medallón de su cuello. Lo colocó sobre el pecho de la chica. «Perdóname». Daniel encendió el bidón. El olor a gasolina fue inmediato. Ana cerró los ojos cuando las llamas subieron. No por el fuego, sino por la conciencia. Ese era el momento exacto en que dejaba de ser hija. En que dejaba de ser Ana Lucía Montes García. El fuego creció. La noche tragó los detalles. Cuando terminaron, solo quedó humo. Y una identidad nueva naciendo en silencio. El hallazgo. 3 días después, la policía encontró el cuerpo. El medallón estaba intacto. María lo reconoció sin dudar. Raúl no negó nada. El ataúd fue cerrado. El entierro fue rápido. El pueblo lloró. Y Ana, en otro estado, con un nombre falso ya preparado, se sentó sola en una estación de autobuses. Miró sus manos. Seguían siendo las mismas, pero el mundo ya no la conocía. Había logrado lo imposible. Había muerto. Y lo peor, aún no había empezado. Septiembre de 1997. Cuando el autobús salió hacia Nogales, Ana no miró por la ventana. No quería ver cómo el desierto se alejaba. No quería pensar que bajo esa misma tierra había una tumba con su nombre. El intermediario le entregó un sobre. «Desde ahora eres Elena Morales». «¿De dónde?», preguntó ella. «De donde nadie pregunte». Dentro del sobre había un acta de nacimiento falsa, una credencial provisional, un número escrito a mano. «Cuando cruces, llama a este contacto». «¿Y si me detienen?». «No te detendrán, hoy no». Ana entendió. Alguien había pagado. La frontera Nogales de noche no es ciudad. Es frontera pura. Luces blancas, rejas metálicas, cámaras que giran lentamente. Ana caminó con un grupo pequeño. No eran migrantes pobres, no eran turistas. Eran fantasmas en tránsito. Un hombre bajo, con gorra, le habló sin mirarla. «No hables, no preguntes, no corras». Cruzaron por una zona que no parecía oficial. Un hueco entre muros. Un tramo sin vigilancia activa. Todo fue demasiado fácil. Eso la asustó más que la dificultad. Cuando pisó el otro lado, no sintió alivio. Sintió vacío. Ya no había redreso posible. Primera noche en Estados Unidos. Un apartamento pequeño en Tucson, sin decoración, sin fotos, sin historia. El contacto la recibió sin preguntas. «¿Cuánto tiempo?», preguntó ella. «Lo suficiente». Le dio ropa distinta, le cortaron el cabello. Le explicaron la nueva versión de su vida. «Tus padres murieron. No tienes hermanos. Naciste en Nuevo México. Nunca has estado en Sonora». Ana repitió la historia en voz alta. Se equivocó 2 veces. «No puedes equivocarte», dijo el hombre frío. «Aquí no hay medallones que te salven». Medallón. La palabra la atravesó. Lo había dejado sobre otro cuerpo, y ahora no tenía nada que probara que alguna vez fue alguien. Mientras tanto, en San Miguel, el cartel no celebró la muerte de Ana. La analizó. El hombre de la camioneta volvió al taller. «¡Qué tragedia!», dijo con una sonrisa seca. Raúl lo miró fijo. «Sí. A veces los jóvenes no entienden dónde están parados». «A veces nadie entiende», respondió Raúl.
El hombre se acercó. ¿Tu hija sabía algo? Silencio. Raúl sostuvo la mirada. Mi hija está muerta. El hombre observó su rostro durante largos segundos. Buscaba una grieta. No la encontró. Bien, dijo finalmente. Entonces no habrá más problemas. Cuando salió, Raúl se quedó solo. Cerró la puerta del taller y lloró. Porque sabía que había permitido algo irreparable. Había elegido proteger la red. Había elegido perder a su hija para que el resto de la familia siguiera respirando. Pero no sabía que el cartel también sospechaba. Y en ese mundo, la sospecha es suficiente. Vida bajo otro nombre. En Tucson, Ana empezó desde cero. Trabajó limpiando oficinas. Aprendió a responder cuando alguien decía Elena. A veces tardaba un segundo. Ese segundo podía ser peligroso. Por las noches soñaba con fuego, con el rostro sin nombre, con la voz de su madre diciendo, «Te enterré». Un día, en una tienda mexicana, escuchó el acento de Sonora. Se le heló el cuerpo. El hombre solo estaba pagando en la caja, no la miró. Pero ella salió corriendo. Entendió algo brutal. No era libre, solo era invisible. La noticia. En 1999, 2 años después, escuchó algo que no esperaba. En un noticiero local mencionaron «Empresario de San Miguel investigado por vínculos con tráfico transfronterizo». No dijeron el nombre, pero ella supo. Raúl. Esa noche no durmió. Si lo arrestaban, todo saldría a la luz. Si hablaba bajo presión, su muerte sería cuestionada. Si dudaban, la buscarían. Por primera vez pensó que fingir su muerte no había sido suficiente. El pasado no se quema tan fácil. La llamada. En 2001 recibió una llamada. Número desconocido. No debía contestar. Contestó. «¿Elena Morales?», dijo una voz. Silencio. «Te equivocaste». La voz respiró. Las personas no desaparecen tan bien como creen. La llamada se cortó. Ana se quedó inmóvil, durante minutos. Entendió algo. El cartel nunca dejó de vigilar. Solo estaba esperando. Chicago, 2002. El invierno en Chicago era distinto al frío que Ana recordaba del desierto. En Sonora, el aire quemaba. Aquí el frío mordía. Trabajaba en una pequeña cafetería cerca del río. Turnos largos, salario mínimo. Clientes que nunca recordaban su cara. Eso le gustaba. Ser invisible era la única forma de seguir viva. Su nombre era Elena Morales. Tenía 24 años. Había nacido en Nuevo México. Esa era la historia. La repetía cada vez que alguien preguntaba. A veces incluso empezaba a creerla. Pero el pasado no desaparece. Solo espera. La carta. La carta llegó un martes, sin remitente, sin sello oficial, solo su nombre falso escrito con tinta negra. Elena Morales. Ana sintió el pulso en las sienes. Abrió el sobre lentamente. Dentro había una hoja doblada, 3 líneas, nada más. Sé que estás viva. Hiciste lo correcto. No regreses jamás. Y una inicial, R. Raúl. Ana se quedó sentada en la cocina durante horas, leyendo la misma frase, otra vez y otra. No regreses jamás. Eso significaba 2 cosas. Primero, su padre sabía que ella había fingido la muerte. Segundo, alguien más también podía saberlo. Lo que realmente pasó en San Miguel. Después del funeral, el cartel no cerró el caso. El hombre de la camioneta negra volvió al taller de Raúl varias veces, siempre con la misma pregunta disfrazada de conversación. ¿Tu hija hablaba con alguien fuera del pueblo? ¿Tenía amigos nuevos? ¿Alguna vez mencionó irse? Raúl respondía lo mínimo. No. Era una buena chica. No tenía secretos. El hombre siempre sonreía, pero esa sonrisa no significaba confianza. Significaba tiempo. Estaban esperando.
porque en ese mundo las mentiras se detectan tarde o temprano. La reunión. Una noche lo llamaron a una bodega en las afueras del pueblo. Raúl sabía lo que significaba. Cuando llegó, había 3 hombres dentro, el de la camioneta y 2 más que nunca había visto. Uno de ellos habló. «Tenemos un problema». Raúl se mantuvo en silencio. «Las rutas de hace 2 años. Alguien habló». Raúl sintió el estómago endurecerse. «Yo no hablo». «Lo sabemos». El hombre apoyó una carpeta sobre la mesa. La abrió. Dentro había fotografías, rutas, vehículos, nombres y un espacio vacío. «Falta una pieza», dijo el hombre. «Alguien desapareció justo cuando las preguntas empezaron». Raúl entendió. «Ana. Mi hija está enterrada». El hombre la miró. «Eso dicen los registros». Pausa. «Pero a veces los muertos caminan». Silencio largo. El aire de la bodega se volvió pesado. Raúl sabía algo. Sabía que si dudaban lo suficiente, empezarían a buscar. Y si buscaban, la encontrarían. Entonces dijo algo que selló su destino. «Si mi hija estuviera viva, yo mismo la traería». El hombre inclinó la cabeza. «Eso esperamos». 2 meses después encontraron el cuerpo de Raúl Montes cerca de la carretera, dentro de su camioneta. Un disparo. Corto. Preciso. La policía dijo, «Posible ajuste de cuentas». El caso se cerró rápido. En San Miguel nadie se sorprendió. Solo María lloró. La noticia llega al norte. Ana estaba limpiando una mesa cuando lo vio. En un pequeño artículo de un periódico mexicano online. 3 párrafos, nada más. Empresario local encontrado muerto. Investigación en curso. No necesitaba más. Sabía que su padre estaba muerto. Sabía por qué. Y sabía algo peor. Su plan había funcionado, pero no había salvado a nadie. Esa noche no pudo dormir. Recordó la última mirada de Raúl en la mesa del comedor, cuando salió de la casa aquella noche. Él había entendido. Había decidido no detenerla. Había decidido protegerla incluso si eso significaba mentir al cartel. Y al final, eso lo mató. Ana se sentó en el suelo del apartamento. Por primera vez desde que cruzó la frontera, lloró. No por sí misma, por el hombre que había aceptado perder a su hija para que ella pudiera vivir. Pero el cartel nunca olvida. 3 semanas después, cuando cerraba la cafetería, un hombre se sentó en la barra. No era cliente habitual. Miró el menú sin interés. Luego levantó la mirada. Acento mexicano. «¿De Sonora?» Ana sintió la sangre congelarse. «No». El hombre sonrió. «Curioso». Pausa. «Te pareces mucho a alguien que murió allí». Silencio. El hombre dejó un billete sobre la mesa. Se levantó. Antes de irse, dijo algo que hizo que el mundo de Ana volviera a romperse. «Los muertos no siempre descansan». Y salió. Ana supo en ese momento algo terrible. El pasado ya la había alcanzado, y esta vez no había fuego que pudiera esconderla. Las 2 vidas. Chicago, 2004. Ana ya llevaba casi 7 años viviendo como Elena Morales. El apartamento era pequeño. Un cuarto, una cocina, una ventana que daba a una calle siempre ruidosa. Había aprendido a moverse en la ciudad sin llamar la atención, a responder cuando alguien decía «Elena», a inventar recuerdos de una infancia que nunca ocurrió. Pero por dentro seguía viviendo 2 vidas. La primera era simple. Trabajaba en una cafetería por la mañana. Por las tardes limpiaba oficinas. Por las noches, estudiaba inglés y derecho básico en una escuela comunitaria. La segunda vida existía en silencio, en recuerdos, en pesadillas. El rostro de la chica sin nombre aparecía muchas noches. El medallón brillando en el fuego. La voz de su padre diciendo, «No debiste tocar eso». Un día,
Mientras revisaba archivos en la biblioteca comunitaria, Ana encontró algo que no esperaba. Un artículo viejo sobre desapariciones en Sonora. Entre los nombres estaba uno que no conocía: Isabel Duarte, desaparecida en Nogales, 1997. La fotografía era borrosa, pero la edad coincidía: 18 años. Ana sintió un frío profundo. Por primera vez pensó algo que no había permitido antes. Tal vez la chica del desierto sí tenía familia. Tal vez alguien la había estado buscando, y tal vez su libertad estaba construida sobre la tumba equivocada. El peso del pasado. Durante semanas, Ana intentó ignorar esa idea, pero no desaparecía. Buscó más información. Descubrió que una mujer, la madre de Isabel, había seguido buscando durante años. Había protestado frente a oficinas públicas, había dado entrevistas. Luego el rastro se perdía. Ana se preguntó si aquella mujer seguía viva, si todavía esperaba. Una noche habló con Daniel por primera vez en casi 8 años. «Necesito saber algo», dijo ella. «Eso ya es peligroso», respondió él. «La chica del refugio, ¿sabía su nombre?» Silencio. «No». «¿Seguro?» «Ana, no hagas esto. Tal vez tenía familia». «Eso ya no lo podemos cambiar». Pero Ana sabía que sí cambiaba algo. Cambiaba todo. La enfermedad. En 2015 recibí una llamada inesperada desde México. Una voz femenina. ¿Es Elena Morales? Ana respondió con cautela. Sí. Llamo del hospital de Hermosillo. Su madre estaba enferma, cáncer, etapa avanzada. La doctora habló con cuidado. No sabemos cuánto tiempo le queda. Ana se quedó en silencio. Durante años había imaginado ese momento. El momento en que tendría que decidir si seguir muerta o volver a ser hija. Esa noche caminó por la ciudad durante horas. Sabía lo que significaba regresar. Significaba riesgo. Significaba preguntas. Significaba despertar a personas que preferían que los muertos siguieran muertos. Pero también significaba una última oportunidad. Al amanecer compró un boleto. Regresaría. Volvió a Sonora casi 20 años después. El desierto no había cambiado. El aire seguía seco. Las montañas seguían inmóviles. El mismo silencio pesado. San Miguel parecía más pequeño. La casa de su madre estaba deteriorada. Las paredes necesitaban pintura. El jardín estaba lleno de maleza. Cuando María abrió la puerta, tardó varios segundos en reconocerla. «Pensé que estaba soñando», dijo. Ana abrazó a su madre. Por primera vez en décadas volvió a escuchar su nombre verdadero. Ana. Pasaron horas hablando, recordando, llorando. Pero María hizo una pregunta que Ana había temido. ¿Quién estaba en ese ataúd? Ana no respondió, porque no había respuesta que pudiera aliviar eso. La verdad pública. El regreso no pasó desapercibido. La policía reabrió el caso. Periodistas aparecieron. Vecinos murmuraban en la calle. Algunos la llamaban milagro. Otros la llamaban mentirosa. Un investigador federal llegó desde la capital. «Señora Montes», dijo, «necesitamos entender qué ocurrió realmente en 1997». Ana decidió contar la verdad. El cuaderno, el cartel, el plan, el cuerpo sin nombre. La historia se convirtió en noticia nacional, pero junto con la atención llegó algo más. Personas que no querían que se hablara del pasado. La amenaza. 2 semanas después, apareció un mensaje en la puerta de la casa. Solo una frase escrita con pintura negra. Los muertos no hablan. Ana sabía quién podía estar detrás. El cartel había cambiado. Nuevos líderes, nuevos nombres. Pero la memoria de los viejos negocios seguía viva. Daniel la llamó esa noche. «Tienes que irte otra vez». «No. Esta vez no es como antes». «Ya lo sé». «Entonces escucha. Ellos no perdonan». Pero Ana estaba cansada de huir. «Si vuelvo a desaparecer,
todo habrá sido en vano. El segundo final. En 2018, Ana salió de la casa una noche para encontrarse con un periodista. Nunca llegó. Su coche fue encontrado horas después en una carretera secundaria. La puerta abierta, las llaves en el asiento y el viejo medallón de plata, ese mismo que había sobrevivido al fuego. La policía buscó durante semanas. Nunca encontraron el cuerpo. Algunos dicen que escapó otra vez, que aprendió a desaparecer mejor. Otros creen que el cartel finalmente cerró el círculo. En San Miguel, la capilla sigue encendiendo velas cada año. Ahora hay 2 fotografías, una de la joven que murió en 1997 y otra de la mujer que regresó del desierto. La gente sigue discutiendo quién fue realmente. Víctima, culpable, sobreviviente. Pero hay una verdad que nadie puede cambiar. Algunas personas mueren una vez y otras mueren 2.